Hola amigos, buenos días. Son las... Vamos a ver, ¿qué hora es? Nos dice el señor Garmin que son las 10:11 del 1 de junio de 2025. Estamos a domingo y estamos, como podéis ver, en la estación de tren, en estos momentos como abandonada, de Benigànim, señores. Por ahí viene el tren de Xàtiva, venía el tren de Xàtiva y se iba hacia Alcoi, hacia el Montcabrer que tenemos allí. Mare meva. Esto es metáfora de vida, ¿eh? Cuando las cosas se abandonan durante un mes, creo que el último tren pasó el 20 de marzo, por ahí, o una cosa así. Dejaron de pasar los trenes, mirar ya. En 3 meses, cómo se ha ido la vía. Las brosses están minchant-se la vía, les brosses están minchant-se la vía, y en un año la vía ya no se verá. Será todo brosses, porque la naturaleza siempre vuelve a comerse lo que ha hecho el hombre, ¿vale? Entonces esperemos que pongan pronto en funcionamiento otra vez la línea esta de tren. Es una línea mítica. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo hoy? Pues bueno, vamos a analizar lo que estamos haciendo. Y aunque ya lo sabéis, más o menos podéis imaginar, los que seguís este canal y habéis visto el título, lo que estamos haciendo. Pues bueno, estamos a 28 grados de temperatura. Esto es importante. Pasa la pantalla. Bueno, 30 kilometrillos llevamos. Y lo importante es que llevamos 101 pulsaciones. 101 pulsaciones a 23 kilómetros por hora de media. Nada. Estamos haciendo el mítico entrenamiento este de soltar las piernecillas. De soltar las piernecillas que están doloridas de los 2.200 metros de desnivel positivo y negativo también que hicimos ayer en el recorrido este ya mítico de la carrera de 32 kilómetros que vamos a correr el próximo 6 de julio en la Vall d'Aran, en la carrera del UTMB Vall d'Aran. Entonces este vídeo es un poco el análisis del recorrido, como habéis visto en el título, el análisis del recorrido de esta carrera que entrenamos ayer y que llegamos ayer. Bueno, es un análisis un poco personal, ¿vale? Es un análisis personal, por eso nos hemos venido aquí a esta vía del tren abandonada, a esta estación ya un poco, pues esto, ¿no? Como fantasma, una estación fantasma. Pero conserva su encanto y, sobre todo, tenemos sombra, que es lo más importante porque hoy marca 19 grados de mínima y 39 de máxima. Es un poco cuando es 20-40, 20-40 es 20 de mínima, 40 de máxima. Esto es lo que nos espera en los próximos 3 meses. 20-40 y mínimo 80 de humedad. Entonces, 20-40, estamos muy cerca de ese 20-40, pues se hace lo que se puede con 20-40, ¿vale? Nos esperan 3 meses de 20-40. Y hoy nos hemos venido aquí a la sombra para analizar este entrenamiento recorrido de ayer, que como ya he dicho me ha dejado las piernecillas doloridas, sobre todo de la última, porque estaba de categoría hasta que llegamos a la cumbre del Tourmalet. Ahí tengo aquí el mapa este que utilizamos ayer tantas veces y que nos sirvió para enseñaros pues por dónde íbamos. La verdad es que es un análisis personal, pero esta última bajada del Tourmalet, esos 1.200 metros de descenso prácticamente, la verdad que son lo que me han destrozado un poco las piernecillas, porque aunque iba despacio, iba súper despacio, pero quieras o no, tienes prisa por llegar al coche, hace mucho calor, llevas ya 6 horas de entrenamiento en las piernas, quieres acabar y empiezas a apretar un poquito para llegar al coche porque estaba fart, ¿no? Volví a acabar ya y volví a tornarme a casa y sabía lo que me esperaba después. Llegamos a casa ayer a las 10 de la noche, al final volvimos por donde habíamos subido, volvimos por la carretera de Cataluña, por la central nuclear, por Flix, por Ascó, por los pueblos estos de Lleida, vamos, por la carretera que va a Lleida. Entonces, Lleida, sí.
y he ido luego a Benabarre y bueno, a la altura de más o menos Tortosa nos tiramos para arriba, por la C12. Tiene menos kilómetros que yendo por Aragón, pero la carretera es más cansada porque hay muchos tramos que no es autovía, ¿no? Entonces hay que valorar esto. Si prefieres ir todo autovía hasta prácticamente Barbastro, y es prácticamente el 80% de la subida desde Xàtiva es autovía, y luego te queda un 20% hasta el valle que quieras ir del Pirineo, ¿no? Quieres ir a Benasque, o quieres ir a Ordesa, o quieres ir a la Vall d'Aran, o quieres ir a la Vall de Boí, o quieres ir a Jaca. Bueno, al final te queda un 20% de carretera convencional y el 80% lo haces prácticamente por autovía. Pero yendo por ahí, por Cataluña, pues tienes la primera parte de la autopista, pero luego tienes un tramo ahí, hay muchos radars y muchas travesías por los pueblos y tal. Bueno, que al final se hace cansada. Volver por ahí se hace cansado para el conductor. Pero llegamos a casa a las 10 de la noche, hay prácticamente 50 kilómetros menos de carretera, y llegamos a casa a las 10 de la noche. Salimos a las 3 de la Vall d'Aran, no paramos, solo para hacer necesidades y ir comiendo sobre la marcha. De 3 a 10, al final fueron, pues esto, 9 horas, 7 horas de vuelta. Y esto es lo que pasa, que estábamos bajando y queríamos llegar porque sabíamos lo que nos esperaba. Entonces apretamos un poco más de la cuenta en la bajada y nos hemos dejado las piernas un poquito doloridas. Yo quería hoy hacer un entrenamiento un poco más de intensidad, pero hemos decidido ir a 110 pulsaciones, de media, 110 pulsaciones. Y eso significa que estamos soltando las piernecillas solamente, ¿vale? Es lo que estamos haciendo ahora. Vamos a hacer 1 hora 50 de soltar las piernecillas y mañana ya, conforme estemos, pues ya veremos. Bueno, esto para empezar. Lo segundo es que nos hemos puesto, como habéis visto, el equipaje del gran Claudio Chiappucci. El gran Claudio Chiappucci. Ayer, Simon Yates, yo volviendo con el coche y viendo Eurosport en el móvil. Esto es una pasada. Conduciendo y oyendo, conduciendo y oyendo Eurosport en el móvil. Y la verdad es que Simon Yates hizo un espectáculo ayer impresionante. Atacó ahí en el puerto este de... ¿Cómo se llama? Finestre, la Finestre. Y luego en Sestriere acabó de rematar, ¿no? La verdad que fue un espectáculo. Esas etapas a la antigua usanza, ¿no? Atacando de lejos y teniendo un compañero Van Aert ahí descapado delante, ayudándole en el tramo llano y el falso llano que había antes de Sestriere. Bueno, la verdad que fue una carrera de estas que merece la pena, ¿no? de las que hacía Claudio Chiappucci, ¿no? Que por eso nos hemos puesto este equipaje hoy. Y también por las historias que contamos ayer en los vídeos que ya habéis visto, pues también nos hemos puesto este equipaje, ¿no? Y luego, pues bueno, la verdad es que como estaba viendo el Giro en el móvil, pues no podía montar los vídeos mientras estábamos bajando para abajo, y al final los vídeos los hemos subido hoy domingo porque ayer no pudimos acabarlos, ¿no? Me hubiera gustado, y esto también es enseñanza, que hubiera sido solo una película, un vídeo entero de hora y media, pero cuando haces muchos vídeos pequeños, el programa solo engancha 30 vídeos pequeños, más no tiene capacidad. Entonces he tenido que partirlo por la mitad porque había más de 30 vídeos y he tenido que hacer estas dos partes de 45 minutos más o menos. Que al final se nos ha quedado una trilogía junto con este vídeo de análisis. Es un poco la trilogía del recorrido del 32K 2200 metros, UTMB Vall d'Aran, ¿no? Pues esta trilogía que también tenía una precuela, tenía una precuela que era el viaje del viernes desde el trabajo hasta el sitio este de las autocaravanas que hay allí a las afueras de Viella, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que analizando un poco ya lo que ha sido primero un poco el vídeo que hemos hecho, bueno, los 3 vídeos, la trilogía esta, analizando un poco esto, a mí me gustaría tener más recursos para poder, pues no sé, tener otro móvil dedicado exclusivamente a la edición de los vídeos,
y así poder trabajar con 2 móviles. Me gustaría tener más tiempo, sobre todo esto también, más tiempo para preparar lo que son los topónimos del recorrido, saberme los nombres de las montañas, saberme todo. O sea, me gustaría poder hacer como una preparación previa, hacer estos tipos de vídeos así como descriptivos, estas preparaciones previas que dijéramos hacen que luego el vídeo quede mucho más profesional y puedas contar más cosas y explicar las cosas bien y saber por qué barranco estás subiendo, el nombre del barranco, el nombre del río, el nombre de todo, el nombre de los pueblos, bien memorizado, todo esto me gustaría, pero para eso se necesita tiempo que yo no tengo de preparación para preparar. Al final yo solo puedo prepararme el papelito este que me preparé en el trabajo, con más o menos, pues la altitud, la altimetría, un poquito por aquí detrás, pues esto, los habituallamientos y esto es lo que hay, ¿no? Es un poquito... Vamos, que me gustaría poder hacer un trabajo más profesional en el tema de lo que es la descripción de este tipo de vídeos, pero no puede ser, porque no tengo tiempo, ni tampoco tengo, como ya he dicho, los recursos para poder hacer esto bien como me gustaría a mí, porque me gusta hacer las cosas, siempre lo he dicho, de manera profesional, pero a veces lo que hay es lo que juega, ¿no? Entonces, por ejemplo, ayer nos costó, el viajecillo este nos ha costado 135 euros, nos ha costado 120 euros la gasolina, 120 euros la gasolina, 60 y 60, subir y bajar, son 600 kilómetros prácticamente, 550 y algo, 60-60, y luego el sitio este de las autocaravanas son 12 euros, valía. Entonces, que si te compras en una gasolinera de vuelta un Red Bull que te cuesta 3 euros, pues al final lo sumas todo y te salen ahí 135 euros gastos. Y eso que llevamos toda la comida de casa y todo lo demás, ¿no? Al final solo nos compramos un Red Bull en una gasolinera y pagamos el dormir la noche esta en el sitio este de las autocaravanas, que este fin de semana ya pasaba a un precio, a partir de hoy ya vale más dinero dormir ahí, era como el precio de temporada baja, aún pillamos este fin de semana. La cuestión es que pues todas estas cosas valen parece una tontería, pero hostia, es lo que hay. Entonces me gustaría preparar estas cosas más, pero bueno, pues lo que hay es lo que juega, y esto es la realidad, ¿no? Entonces, con lo que tenemos, hacemos lo que podemos, y aunque me gustaría hacer vídeos mejores, más calidad, haberlos subido ayer por la tarde, porque tendríamos 2 móviles, uno para poder estar viendo el Giro y otro oyendo el Giro, y otro trabajando en la edición del vídeo, mientras está montando el vídeo, mientras estoy conduciendo. Bueno, en resumen, que hemos hecho lo que hemos podido y ha quedado pues una trilogía para mí mágica, porque ha sido muchos recuerdos los que hemos vivido en este fin de semana, ha sido muy intenso con nuestro Clio, a lo mejor es el último viaje largo del Clio, o a lo mejor no lo sabemos, esto nunca se sabe, pero bueno, han sido muchos recuerdos de los momentos vividos en esas carreteras y de lo que hemos vivido también este fin de semana, ¿no? Que al final vamos a preparar una carrera a Viella, pero también vamos a disfrutar de un fin de semana en las montañas, y la verdad que ha sido el recorrido, aunque sea el recorrido de una carrera, es un trekking muy bonito, y la ascensión al último pico este del Tourmalet que digo yo, el Tuc de Migdia, pues la verdad es que es una ascensión por el bosque este, 1200 metros de ascensión, espectacular, ¿eh? Primero por un bosque así como muy mágico, luego cuando llegamos ahí al valle este que se abre, donde estaba el tercer avituallamiento, y luego la última subida final, es como si estuvieras ya en la luna, y llegas allí a la cumbre y tiene muy buenas vistas, el pico este tiene muy buenas vistas desde arriba, estuvimos prácticamente 10 minutos allí disfrutando de las vistas y recordando por dónde íbamos, por las crestas ahí de Salenques y de los Russells y de
todos esos picos que hemos subido, el Tuc de Mujeres y todo esto, ¿no? Entonces, fueron momentos muy mágicos. Luego el descenso, la verdad es que se hizo, vamos a apagar la lucita esta, que ninguna falta hace que esté enchufada. Como ya he dicho, el descenso este de 1200 metros se hizo pesadito, pero vamos, que el viaje mereció la pena la inversión, mereció la pena el ir y hacer estos vídeos, y yo me lo he pasado de categoría. Y ahora ya dicho esto, que era un poco el análisis personal mío, vamos a analizar un poquito lo que es el recorrido, ¿no? Vamos a hacer un análisis así rápido de lo que es el recorrido en estos últimos 15 minutos de vídeo. Tenemos aquí el papel para poner un poco, ir paso a paso, analizando, ¿vale? Igual nos sentamos, estamos cansados. Ay, madre, aquí al lado de la vía del tren no hay sitio mejor para sentarse que al lado de la vía del tren. Ahí estamos. Bueno, lo dicho, que... ¿por dónde empezamos? A ver, que no me corte la cabeza. Pues empezamos por la salida desde Viella, ¿no? Que es una parte, primera, muy corredora. Sabemos, un terreno fácil, un terreno en el que se puede correr muy bien. Un terreno en el que se puede correr muy bien. Y la primera ascensión es, dijéramos, no es nada vertical, es muy de correr. Prácticamente se podría ir sin los bastones, ¿vale? Sin los bastones, realmente los bastones solo van a hacer falta a partir del pueblo este de Arties, ¿vale? Una vez enfilamos la subida esta de 1200 metros, ahí en ese bosque hay tramos muy empinados donde los bastones sí que van a hacer bien su trabajo. Y luego en la parte final de la ascensión del pico este, del Tourmalet, ahí también los bastones van a hacer su trabajo, ¿no? Entonces digamos que tal vez en toda esta primera parte, si solo fuera la carrera esto, yo no llevaría bastones, ¿vale? Porque las subidas son fáciles, porque las bajadas son fáciles, porque hay mucho tramo corredero en los que el bastón no lo vas a utilizar para nada. Entonces, realmente, como ya he dicho, los bastones solo van a hacer falta a partir de aquí, pero van a hacer mucha falta, ¿vale? Van a hacer mucha falta porque una subida de 1200 metros seguidos, sin prácticamente descanso, los bastones ayudan mucho, sobre todo en la parte final. Y luego en la bajada también tiene tramos muy empinados que con los bastones puedes un poco controlar la situación, y hay tramos más correderos que no se utilizarán nada y otros que realmente puedes utilizarlos también, ¿vale? Dependiendo de cómo vayas de cuádriceps. Yo ayer los utilicé bastante porque iba despacio y no quería fastidiarme los cuádriceps, ¿no? Entonces, el análisis de los bastones es claro, yo voy a llevar bastones. Luego, las zapatillas que vamos a utilizar, pues realmente, si no llueve, o el terreno está mojado de los días anteriores que ha llovido, si el terreno está seco, yo voy a utilizar las Oka Tecton X2, que tengo prácticamente nuevas, con 80 kilómetros o por ahí. Son las zapatillas que me voy a poner, las Oka Tecton X2. Porque las zapatillas estas que ayer utilizamos para el entrenamiento, las Normal Tomir 2.0, están bien para ir a estos ritmos que vimos ayer, pero para ir más rápido, con las Oka puedo ir más rápido. Y luego el terreno tampoco es tan técnico como para necesitar llevar algo... Hostias. Hace crack la vía del tren. Tan técnico como las Tomir, ¿no? Entonces, realmente solo me pondré las Tomir si ha llovido los días anteriores o si está lloviendo el día de la carrera. Esto es la conclusión que tomo de las zapatillas, ¿vale? De lo que yo tengo. Si tuviera otro tipo de zapatillas, pues podría decir otras, ¿no? Pero son las dos zapatillas que tengo de competición por montaña, ¿vale? Entonces, dicho esto,
pues podríamos decir que esta primera parte, estas dos primeras subidas, tanto la del Peire Sur como la del Col d'Aspen, que digo yo, tanto la del pico, es que no lo puedo leer, no lo puedo leer, ¿para qué voy a decir si no lo puedo leer? Entonces, esta primera parte, hasta que comenzamos la ascensión de el Tuc de Migdia, toda esta primera parte es muy parecida. Corredera, 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 bajadas correderas, no demasiado empinadas, no demasiado técnicas, bajadas en donde nos encontramos las vacas estas, todo sitio donde se puede correr. Es un terreno muy blandito, no hay rocas sueltas ni rotas, hay algún tramo así más oscuro y tal, donde puede haber un poco de fango o alguna piedra así más redonda, mojada y tal, pero cosas puntuales, ¿no? La mayoría de terreno es terreno de tierra blanda que se puede correr fácil y se puede ir rápido. Y con esto, con las zapatillas estas Tecton, por ahí podemos volar si no está mojado, ¿eh? Siempre que esté seco, porque las Tecton estas tienen un taco muy pequeño, son para carreras en seco. Luego, después de haber hecho estas dos subidas, después de haber hecho, dijéramos, como la primera parte de la carrera que son pues prácticamente 20 kilómetros, los 20 primeros kilómetros equivalen a los 12 siguientes. En cuanto a tiempo, más o menos, vamos a tardar lo mismo en hacer 20 kilómetros que luego en hacer 12, para hacer los 32, porque realmente en el kilómetro 20, donde está el desvío este, que sube ya, comienza la ascensión al Tourmalet, ahí empieza otra carrera, ¿vale? Dijéramos que ahí empieza otra carrera. Hasta entonces son dos carreras diferentes. La primera parte, en Artigues, cogemos habituallamiento, hacemos un par de kilómetros súper correderos por una pista y enseguida, pum, llegamos al kilómetro 20 y empieza la ascensión. Todo esto más o menos. Y ahí comienza la carrera realmente dura, donde se va a decidir la posición, el tiempo que quieras hacer, lo que sea. Porque 1200 metros de ascensión y luego 1200 metros de descenso es una barbaridad, ¿vale? En 12 kilómetros, Es como, pues esto, 6 y 6. 6 para arriba, 6 para abajo. 6 para arriba, 6 para abajo. 1200, 1200. Hay que llegar con fuerzas. Al kilómetro 20, eso está claro. Pero bueno, eso es relativamente fácil. Llegar con fuerzas al kilómetro 20 es relativamente fácil, porque en las primeras dos subidas no te puedes quemar porque son cortas. Al final subes como, no sé, 350 metros o por ahí, y lo mismo bajas, ¿no? 350 metros de desnivel, más o menos es lo que subes y bajas en estas subidas. Es que no llega a 400, porque realmente cuando empiezas la subida ya estás a 1000 y algo, ¿no? En esta primera parte y en esta segunda parte igual, ¿no? Entonces, luego la bajada pues es lo mismo, son 300 metros, 350 metros de bajada, que ahí no llegas a destrozarte, nunca. Tramos muy correderos, pero realmente hay que llegar con fuerzas arriba en la cumbre del Tourmalet, a la cumbre del Pic de Migdia, porque ahí, como ya he dicho, llegar con fuerzas al kilómetro 20 va a ser fácil, porque en los primeros 20 kilómetros no te puedes destrozar, dijéramos. A no ser que, no sé, salgas como a un ritmo muy superior al que puedes ir. Pero si más o menos vas bien, más o menos vas controlado, a un ritmo aceptable, al kilómetro 20 llegas bien. Pero en la subida esta hay que saber un poco regularse, porque claro, una subida de 1200 metros puedes darlo todo y llegar arriba a la cumbre como si terminara la etapa ayer. La etapa terminó en Sestriere, ¿eh? Simon Yates ganó el Giro de Italia ayer en Sestriere, con la escapada esta que hizo y el espectáculo que dio. Y del Toro, pues bueno, dijéramos que perdió el Giro. UAE perdió el Giro, más que del Toro. UAE perdió el Giro. Perdió el Giro con esto de tener dos líderes, con esto de no estar lo suficientemente arropando a Ayuso en el momento. O sea, si tú sales con un líder, tienes que ir con el líder a muerte.
No puede ser porque un día tenga un día malo, pues ya dejamos a este y nos vamos con el otro. Porque entonces te cargas al líder. Dice, hostia, pues la primera que tengo un mal día mal, me dejan abandonado, pues hacerla mal, ¿no? Entonces, yo de mi experiencia de haber estado viendo ciclismo más de 40 años, desde que tenía 10 años que me gusta el ciclismo, no se puede ir a una gran vuelta con 2 líderes o queriendo tener 2 líderes. O se tiene uno o no hay nada que hacer, porque la mayoría de las veces sale mal. Porque si un líder tiene un día malo, tienes que estar con él arropándolo, no irte con el otro, porque entonces te lo acabas de cargar. Si ya estaba mal ese día, pues te lo acabas de cargar. Y si estás con un líder, tienes que estar con él siempre, porque hay que llevarle el agua, hay que estar delante. Los corredores tienen que estar arropándole por si hay una caída. Que caigan los otros corredores, no que caiga él. Tienen que ir delante, como abriendo camino. Los líderes, los grandes líderes a la historia del pelotón, que han ganado muchos tours, es porque solo eran ellos líderes y todo el equipo trabajaba para ellos. Y cuando todo el equipo trabaja para ti, te traen el agua, se ponen delante, te van ahí. Es como estás defendido, tienes tu guardia pretoriana al lado, ¿no? Y entonces esto funciona bien. Pero bueno, nos estamos yendo por las ramas, nos estamos yendo al Giro. La cuestión es que Simon Yates ganó la etapa en Sestriere, pero nosotros no vamos a ganar la etapa en la cumbre del Tourmalet, porque es que después tenemos el descenso, hay que tener fuerzas, y esta es la enseñanza final de este vídeo, que hay que llegar con fuerzas a la cumbre del Tourmalet. Y esto sirve también para las otras carreras de UTMB, de Vall d'Aran, porque todas, o creo que muchas de ellas, veis estas cosas que no he podido estudiar bien, pero sé que la PDA, sí, la PDA también, la de 50 kilómetros es lo mismo, tiene la parte final igual, la ascensión y el descenso, ¿no? Las otras carreras no lo sé porque no lo he podido ver, pero esta parte final hay que llegar con fuerzas a la cumbre del Tourmalet, porque el descenso es terrorífico, el descenso es muy duro, no porque sea técnico, sino porque es un terreno para tener las piernas frescas. Si no tienes las piernas frescas, no puedes bajar rápido, bajas destrozado, y ahí es mucha bajada, son 6 kilómetros de bajada, son 1200 metros de bajada, ¿no? Entonces, hay que llegar con las piernas frescas para esos 6 kilómetros. Esto es el truco de esta carrera. Si el que quiera estar delante o quiera hacerlo bien, no puedes pensar que la meta está en la cumbre del Tourmalet, en la cumbre del Tuc de Migdia. Tienes que pensar que la meta está en Viella y que hay que reservar fuerzas en la subida. No puedes darlo todo en la subida. No puedes hacer como una cronoescalada, ¿vale? Esto no es la subida al Pico Roel. Esto es que esos 6 kilómetros para mí fueron durísimos ayer. Fueron durísimos porque estaba ya cascado de las 6 horas que llevaba de ruta, me estaba pegando mucho el sol y quería llegar pronto al coche. Y entonces apreté más de lo que debía de haber apretado para bajar. Y me di cuenta de que esa bajada se puede correr muy rápido si estás fuerte y también te puedes destrozar si no estás en condiciones de hacer esa bajada. No tienes, dijéramos, las piernas preparadas para estar como 6 kilómetros reteniendo, ¿vale? De descenso, 1200 metros. Entonces, ahí está la clave de la carrera. Porque como ya he dicho, los 20 primeros kilómetros es un poco coser y cantar. Es como una carrerita de montaña rápida, ¿vale? Como una carrera de montaña que no llega a ser como dura, ¿vale? Pero esa parte final está concentrada toda la dificultad en el Tourmalet. Entonces, esta es la enseñanza con la que nos venimos. Este ha sido un poco el análisis personal mío, análisis personal del recorrido, contando algunas historias más y nos vamos para casa disfrutando del domingo y mañana lunes ya a pensar en la carrera del próximo sábado en la pista de atletismo, 5.000 metros con clavos. Pasamos de las zapatillas de montaña a las zapatillas de clavos, pasamos de la cumbre del Tourmalet
a la pista de atletismo de el Cauce del Turia en Valencia. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Me encantan estos lugares.